Apuntad esta frase, queridos amigos, porque es la frase con la que ayer, jueves 30 de julio de 2026, en la ciudad danesa de Glyngør, Jonas Vingegaard, danés, 29 años, 2 veces ganador del Tour de Francia en 2022 y en 2023, campeón del Giro de Italia 2026. Segundo clasificado de la general del Tour de Francia, hasta su caída en el descenso previo al plató de Soleilson el 19 de julio, y hombre al que Isaac del Toro superó en el sprint final de Le Markstein hace ya 12 días. Se plantó por primera vez ante los micrófonos internacionales desde su fractura de clavícula y su abandono forzado del Tour, y soltó 3 palabras. Cita textual, publicada por Ciclismo Internacional en su edición del 30 de julio, y recogida por Cycling Up to Date, por Eurosport España y por la cadena danesa TV2. Palabra por palabra. Dice Vingegaard, con el cabestrillo puesto, con la clavícula operada, con las multitudes danesas gritando su nombre en el Tour de Dinamarca y con la tensión mediática internacional acumulada atrás. Casi 2 semanas de silencio absoluto. Cito, palabra por palabra. Dice el danés, ¡no me he retirado! ¡Solo me! Caí y me rompí la clavícula. Fin de la cita. No me he retirado, solo me caí y me rompí la clavícula. Repetid, conmigo, muy despacio. No me he retirado, solo me caí. Es decir, atentos, porque este es el detalle demoledor. La primera declaración pública que Vingegaard elige soltar tras 11 días de silencio no es una felicitación al podio de Isaac del Toro. No es un reconocimiento al Tour más histórico del ciclismo mexicano. No es una palabra amable sobre el chaval de 22 años que le superó al sprint en Le Markstein y que subió al bronce de París. La primera declaración de Vingegaard es una defensa personal contra los rumores de su propio retiro. Y ese, queridos amigos, ese es el marco perfecto. Porque mientras Vingegaard rompe su silencio con una frase para defenderse a sí mismo, mientras el líder del Visma-Lease Bike aparece en su ciudad natal con el brazo en cabestrillo y con la pregunta del retiro encima, mientras la prensa neerlandesa e internacional debate si su temporada 2026 está terminada. Atentos al detalle temporal. Mañana, sábado 1 de agosto. Menos de 24 horas de que termine este video, Isaac del Toro, 22 años, tercer clasificado del Tour de Francia 2026, campeón del maillot blanco de mejor joven, va a estar montado sobre su bicicleta, rodando la salida oficial de la 45ª edición de la Clásica de San Sebastián. 221 kilómetros, 7 puertos puntuables, 4.000 metros de desnivel positivo, y a rueda del propio Juan Ayuso, del propio Remco Evenepoel y del pelotón World Tour al completo. Ese es el contraste que hoy os voy a contar. El danés hundido en confesiones, el mexicano ya vuelto a la bicicleta. Y en medio de los dos, atentos, en medio de los dos, un ultimátum verificado que Vingegaard le ha puesto al Visma y que os voy a leer literal al final del video. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer la palabra exacta con la que Ciclismo Internacional describió las condiciones que el danés le impuso a su propio equipo. Y esa palabra, os lo aviso, es sencillamente demoledora para el proyecto del Visma-Lease Bike. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni al Visma-Lease Bike, ni a la prensa deportiva danesa, ni a ningún corredor europeo que después de abandonar el Tour de Francia por caída, después de operarse la clavícula en su país natal, después de que su propio director deportivo, Mark Reif, admitiera en TV2 que quizá no vuelve a competir esta temporada, decida romper su silencio con una defensa contra su propio retiro, precisamente el mismo día en el que un mexicano de 22 años se prepara para volver a la carga en la Clásica de San Sebastián. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo al autobús del Visma-Lease Bike, ese mismo equipo que llevaba 3 años vendiéndose como la maquinaria más metódica y más científica del ciclismo mundial, y que hoy tiene a su líder danés poniendo un ultimátum interno, admitiendo fallos en su preparación y con el director deportivo Mark Reif declarando textualmente a Cycling Weekly, cito, ha sido una temporada difícil, mientras Isaac del Toro se calza el maillot blanco y sale a rodar sin excusas, sin ultimátums y sin condiciones al UAE Team Emirates. Compárteselo al colega que hace 3 semanas te decía que Vingegaard iba a ser el gran rival de Isaac del Toro. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Vamos al lío.
Para entender la magnitud real de las declaraciones de Vingegaard, hace falta reconstruir lo que dijo entero, porque el danés no soltó solo 3 palabras. Habló durante toda la ceremonia de salida de la segunda etapa del Tour de Dinamarca, celebrada en Glyngør, su ciudad natal, con multitudes reunidas para celebrar su condición de primer ciclista danés en ganar las 3 grandes vueltas. Y en esa ceremonia, atentos, porque este es él. Detalle clave, Vingegaard fue solo invitado especial, sin dorsal, sin maillot, sin bicicleta oficial, con el brazo en cabestrillo. Cita textual completa, palabra por palabra, publicada por Ciclismo Internacional el 30 de julio de 2026. Dice Vingegaard sobre su hipotético retiro: «No me he retirado, solo me caí y me rompí la clavícula. Me sorprendería mucho si esa fuera la última vez que corrí el Tour. Aún no he decidido cuándo me retiraré. El tiempo lo dirá. Si para finales de 2028 siento que ya no quiero hacerlo, entonces me retiraré, pero también podría ser que continúe. No lo sé en este momento». Fin de la cita. Y aquí, queridos amigos, hay que parar el vídeo y desglosarlo. 1. Aún no he decidido cuándo me retiraré. Traducción: admite en cámara abierta que la posibilidad del retiro está sobre la mesa. 2. Si para finales de 2028 siento que ya no quiero. Traducción: se abre él mismo la puerta al retiro en un plazo de 2 años. Y 3. También podría ser que continúe. Traducción: no lo sabe. Y en el ciclismo profesional, atentos al detalle. ¿Cuándo? Un ciclista de 29 años, 2 veces ganador del Tour, no sabe si va a seguir compitiendo dentro de 2 años. En el pelotón lo interpretan como una señal muy clara. La señal de que el danés ya no ve delante suyo el proyecto ganador que tenía en 2023. Y sigue Vingegaard. Atentos, porque aquí viene la confesión definitiva. Cita textual, misma fuente, palabra por palabra. Dice el danés sobre su preparación para el Tour de Francia 2026, cito: «Quizás necesitaba ser más explosivo». Fin de la cita. Quizás necesitaba ser más explosivo. Traducción del despacho, queridos amigos. Traducción al castellano llano. El líder del Visma Lease A Bike, el mejor cronólogo del pelotón mundial, el corredor con más nota táctica de la última década, ha admitido públicamente que su preparación para el Tour 2026 fue mala, fue insuficiente, le faltó explosividad. Y ese detalle, queridos amigos, es exactamente el tipo de detalle que Isaac del Toro nunca ha necesitado admitir sobre ninguno de sus 3 grandes objetivos de la temporada, ni en el UAE Tour de febrero, ni en la Strade Bianche, ni en el Tirreno Adriático, ni en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ni en el Tour de Francia. Isaac del Toro llegó siempre preparado. Y en ese contraste, atentos, empieza a construirse la historia real del ciclismo mundial de los próximos 5 años. Y aquí viene el Sasca, el gordo. Porque Vingegaard no solo confesó una preparación insuficiente para el Tour de Francia, fue mucho más allá. Y ahí es donde entra el ultimátum. Porque, atentos, porque este dato lo publicó Ciclismo Internacional en su titular del 30 de julio con la palabra exacta. Cito el titular original, palabra por. Palabra: Vingegaard admite un fallo en su preparación para el Tour. Y en el cuerpo del artículo, atentos al detalle demoledor. Ciclismo Internacional escribió literalmente, cito textualmente: el danés recientemente declaró que no se veía corriendo en más de 5 años e incluso condicionó a Visma a establecer una serie de cambios. Fin de la cita. Condicionó a Visma a establecer una serie de cambios. Es decir, atentos, porque esto es enorme. El propio Jonas Vingegaard, líder de una de las estructuras más caras del ciclismo mundial, le ha puesto por escrito a su propio equipo un ultimátum institucional para que le cambien la disciplina interna, para que le modifiquen el programa de concentraciones en altura y para que le adapten el calendario a sus preferencias. Y no lo digo yo. Lo publica Ciclismo Internacional en un titular firmado. Cito ese titular literal. Cito: Jonas Vingegaard en el Tour de France 2026. Ultimátum al Visma. Ultimátum, palabra suya, de Ciclismo Internacional. Es decir, mientras Isaac del Toro sube al podio del Tour sin poner una sola condición al UAE Team Emirates, sin exigir un solo cambio de disciplina, sin lanzar un solo ultimátum público a su equipo, Jonas Vingegaard aterriza en Glyngør con el brazo en cabestrillo y con un ultimátum institucional puesto sobre la mesa del despacho de Mark Reef y de la dirección del Visma.
Y esa, queridos amigos, esa es la diferencia entre el chaval de Ensenada, Baja California, y el danés de Glyngør. Uno pedalea, el otro condiciona. Si te está gustando el vídeo hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo la magnitud del contraste entre el mexicano que ya está preparando la clásica de San Sebastián y el danés que se defiende contra rumores de retiro, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos, latinoamericanos y europeos hoy, viernes 31 de julio, 24 horas antes de que Isaac del Toro tome la salida de la 45ª edición de la Clásica de San Sebastián. 221 kilómetros, 4,000 metros de desnivel, con salida y llegada en el Boulevard Donostiarra. 2. Suscríbete a Pelotón en, llamas y activa la campanita, porque mañana, sábado 1 de agosto, a las 13:30 hora española, este canal va a estar publicando la crónica en caliente de la Clásica de San Sebastián con el análisis completo del duelo. Isaac del Toro contra Juan Ayuso y contra Remco Evenepoel, los 3 del podio virtual del Tour separados por menos de 3 semanas del final de París. Y 3, y esta es la más importante, comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya defensores del Visma. Que lo lean, que lo vean, que sepan que fue él, propio Jonas Vingegaard, no la prensa mexicana, quien admitió en Glyngør que quizás necesitaba ser más explosivo, y que fue el propio danés quien le puso un ultimátum institucional al Visma Lease a Bike, precisamente el mismo día en el que Isaac del Toro se preparaba para su primer regreso al pelotón World Tour, tras el podio del Tour de Francia. Vamos con la segunda parte, que es donde entran los datos. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar del cuadro real de la temporada, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del 1 de agosto de 2026, mañana en San Sebastián, son sencillamente demoledoras. 1. Isaac del Toro, 22 años, del UAE Team Emirates XRG, tomará la salida de la Clásica. En su primera carrera del calendario mundial, tras haber terminado tercero en la clasificación general del Tour de Francia y haber ganado el maillot blanco de mejor joven con 2 minutos y 14 segundos sobre Paul Seisas, sin lesión, sin ultimátum al equipo, sin declaraciones sobre retiros, solo entrenado, descansado y listo. 2. Juan Ayuso, 23 años, del Lidl Trek, séptimo del Tour, también estará en la línea de salida de San Sebastián, después de haber reconocido a la cadena COPE. Cito textualmente publicado en su edición del 25 de julio, cito, que ni Decathlon ni UAE le querían dejar ir en la fuga de la etapa 20 del Tour. 3. Remco Evenepoel, 26 años, del Red Bull Bora Hansgrohe, segundo de la general del Tour, según la organización de la Clásica confirmada por KIROLAKEITV, también está previsto en la salida. 4. Y frente a ese cuadro competitivo, atentos al detalle, Jonas Vingegaard hoy está en Glyngør, con el brazo en cabestrillo, con la clavícula operada, con las multitudes danesas gritándole el nombre en la ceremonia de salida del Tour de Dinamarca, y con su director deportivo, Mark Reef, declarando textualmente a la cadena TV2, cito, es posible que Vingegaard vuelva a la bicicleta este año, aunque también es posible que no vuelva. Fin de la cita. Aunque también es posible que no vuelva. Traducción, queridos amigos, traducción al castellano llano. Mientras el pelotón World Tour se reúne en el Boulevard Donostiarra para arrancar la primera clásica de la postemporada del Tour de Francia 2026, el líder del Visma Lease a Bike, el segundo clasificado virtual del Tour, hasta su caída en Soleilson, está en su ciudad natal esperando a ver si su temporada continúa. Y ese, queridos amigos, ese es el resumen del cuadro real. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del video la palabra exacta con la que Ciclismo Internacional describió las condiciones que Vingegaard le impuso al Visma. Y os la voy a dar entera, con contexto. Porque el ultimátum del danés no es solo una palabra editorial, es una serie de condiciones concretas verificables. Cita textual del reportaje de Ciclismo Internacional, palabra por palabra, publicado el 20 de julio de 2026 y ampliado el 30 de julio. Dice el medio internacional sobre las declaraciones del danés durante el descanso del Tour. Jonas reveló que lanzó un ultimátum a la formación neerlandesa de cara a cambiar cosas, alrededor de su calendario y las concentraciones en altura. Fin de la cita. Y remató la publicación con este
Detalle. Cita textual. Misma fuente. Muchos recordarán como el año pasado Trine, su esposa, desató una polémica con el equipo, al que acusó de exigirle en exceso aún fuera de los entrenamientos y, adicionalmente, de no apoyarlo completamente en competencia. Fin de la cita. Trine, la esposa de Vingegaard, acusando al Visma en 2025 de exigirle en exceso a su marido, de no apoyarlo completamente. Y Vingegaard, 12 meses después, lanzando un ultimátum institucional. Cambio de calendario, cambio de concentraciones, cambio de disciplina. Y traducción, queridos amigos, traducción al castellano llano. En el Visma Lease a Bike hay guerra interna desde 2025. Y en el UAE Team Emirates hay banderas mexicanas rodeando él. Autobús cada mañana. Ese es el mapa real del ciclismo mundial en agosto de 2026. Y ese mapa, atentos al detalle, ese mapa lo firma Isaac del Toro con sus vatios cada domingo. No con ultimátums, no con condiciones, no con esposas denunciando exigencias, solo pedaleando. Hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita romper ningún silencio, no necesita defenderse contra rumores de retiro, no necesita ponerle ultimátums al UAE, no necesita que su director deportivo salga a los micrófonos a decir que quizás no vuelve a competir esta temporada. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña, aire limpio y la salida oficial de mañana sábado a las 12:45 de la tarde en el Boulevard Donostiarra. Y con eso, en las próximas 24 horas, Isaac del Toro va a reencontrarse en la carretera con Juan Ayuso y con Remco Evenepoel, los mismos dos rivales que se acaba de dejar en los Campos Elíseos de París hace apenas 5 días. Y va a hacerlo con el maillot blanco todavía cargando él, orgullo del podio del Tour. Sin cabestrillo, sin ultimátum, sin declaraciones defensivas contra su propio retiro. Solo con las piernas descansadas de un chaval de 22 años que sabe perfectamente que la temporada continúa. Y ese, queridos amigos, ese es el ciclismo verdadero. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. Ayer jueves 30 de julio de 2026, en la ceremonia de salida de la segunda etapa del Tour de Dinamarca, en la ciudad danesa de Glyngør, el ciclista Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike, rompió su silencio por primera vez desde su caída en el Tour de Francia el 19 de julio y su fractura de clavícula. En declaraciones a la prensa internacional recogidas por Ciclismo Internacional, Vingegaard afirmó textualmente, cito, «No me he retirado, solo me caí y me rompí la clavícula. Me sorprendería mucho si esa fuera la última vez que corrí el Tour». Además, admitió, cito, «Quizás necesitaba ser más explosivo, reconociendo un fallo en su preparación para el Tour de Francia 2026. Según Ciclismo Internacional, el danés también, cito, condicionó a Visma a establecer una serie de cambios, incluyendo modificaciones en su calendario y en las concentraciones en altura, ultimátum que se suma a las polémicas declaraciones de 2025 de su esposa Trine sobre las exigencias excesivas del equipo. Su director deportivo, Mark Reef, admitió a la cadena TV2 y a Cycling Weekly que, cito, es posible que Vingegaard no vuelva a competir esta temporada. En paralelo, mañana, sábado 1 de agosto, se disputa la 45ª edición de la Clásica de San Sebastián sobre 221,2 kilómetros y 4.050 metros de desnivel positivo, con la participación confirmada del ciclista mexicano Isaac del Toro, tercer clasificado y ganador del maillot blanco del Tour de Francia 2026, y con la presencia también confirmada de Juan Ayuso y de Remco Evenepoel, séptimo y segundo clasificados del Tour, respectivamente. Isaac del Toro no ha lanzado ningún ultimátum al UAE Team Emirates ni ha admitido fallos de preparación. Simplemente vuelve mañana a la carretera. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Jonas Vingegaard va a poder recuperarse de su clavícula rota, de su ultimátum al Visma y de su temporada complicada para volver a competir con Isaac del Toro y con Tadej Pogačar en el Tour de Francia 2027? ¿O creéis que las condiciones que le ha impuesto al Visma son la señal definitiva de que la era del danés ha terminado y de que su testigo generacional pasa al mexicano? Escribid abajo vuelve o terminada. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, ¿quién creéis que va a ganar mañana la Clásica de San Sebastián? Si Isaac del Toro con victoria de arranque de postemporada, si Juan Ayuso repitiendo triunfo tras su séptimo.
puesto del Tour, si Remco Evenepoel demostrando que su segundo puesto de París es real, o si un ciclista de un día como Mark Hirschi o Pello Bilbao aprovecha la fatiga del pelotón World Tour. Escribid vuestro pronóstico. Tengo un video preparado con cada uno de esos 4 escenarios y los voy a publicar por orden esta misma tarde según vuestros votos. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí, grabándolo, si has disfrutado escuchando cómo el propio Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease Bike, tuvo que romper su silencio de 11 días para defenderse a sí mismo contra rumores de retiro, precisamente él. Mismo día en el que Isaac del Toro se preparaba para volver a la carretera en la clásica de San Sebastián. Dale al like ahora mismo, suscríbete a Pelotón en Llamas si aún no lo has hecho, activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado europeo que hace un mes te decía que Vingegaard iba a ser el gran rival de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2027. Y nos vemos en el próximo video, que mañana, sábado 1 de agosto, arranca a las 12:45 la clásica de San Sebastián. Y este canal va a estar dando cobertura minuto a minuto al reencuentro entre Isaac del Toro, Juan Ayuso y Remco Evenepoel en el Boulevard Donostiarra. Nos vemos en la carretera. Yeah.